señora secretaria. Presidente, la única cuenta que tengo es que el ministro de Hacienda o quien él enviare en su nombre estaba invitado para esta sesión, pero enviaron sus excusas porque tienen sesión de sala en la Cámara de Diputados con un proyecto importante y además hay sesión de la Comisión de Hacienda en que también tenían participación. ¿Ya? Nada más, presidente. Ya, está bien. Tomaremos nota de que aquello le estaremos pidiendo que pueda acercarse nuevamente el ministro para acompañarnos de Hacienda, porque esto va a ser sustantivo para este debate. Sí. Señor subsecretario, le ofrezco la palabra para que usted nos pueda introducir al proyecto que nos han presentado y las modificaciones que le quieren presentar al mismo. Tiene la palabra don Fernando. Gracias, presidente. Déjeme, voy a proyectar una presentación. Ahí se ve. Sí. Sí, se la mandamos, presidente. Gracias. Déjeme agrandar la pantalla. Ahí. Bueno, muchas gracias, presidente. Por su intermedio también saludar a la senadora Allende, a la senadora Van Rieselberghe y al senador Alamán, que están presentes en la sesión. A mí me acompaña aquí don Alejandro Charme, que ustedes también lo conocen, jefe de asesores de la ministra. Quiero dar la excusa de la ministra. La ministra en este momento está en la sala de la Cámara. Se está viendo el proyecto del retiro de fondo y por lo tanto me pidió que les pudiera transmitir, obviamente, la excusa porque está en la sala y le tocaba intervenir precisamente a esta hora. Como usted muy bien lo plantea, presidente, este es un proyecto de ley que tiene un foco especial y que busca, por una parte, diríamos que son tres los grandes objetivos. En primer lugar, flexibilizar transitoriamente los requisitos para acceder al seguro de cesantía. Sabemos de muchísimos casos, presidente, y usted me imagino que también han tenido conocimiento de trabajadores que lamentablemente no alcanzamos a proteger con la Ley de Protección del Empleo, que hoy día están desempleados, que hoy día están cesantes, pero que lamentablemente no han podido acceder al seguro de cesantía por no cumplir con los requisitos que establece la ley. Sabemos que los requisitos que establece la ley del seguro de cesantía son 12 cotizaciones en 24 meses para los contratos indefinidos, 6 cotizaciones en 24 meses para los contratos a plazo fijo, por obra o faena, y por lo tanto no son pocos los casos de trabajadores desvinculados que quieren cobrar su seguro de cesantía, pero no cumple con los requisitos de cotizaciones, porque en vez de tener 12, tienen 10, tienen 8, tienen 9, y lamentablemente es un universo importante al cual hoy día no estamos llegando con una protección. El segundo objetivo, presidente, por su intermedio a los señores y señoras senadoras, es incrementar también transitoriamente el monto de las prestaciones. Sabemos, en virtud de la ley 21.227 que aprobó el Congreso y la ley corta complementaria, que es la ley 21.232, que el pago de las prestaciones es decreciente en el tiempo, y si bien el primer mes comienza un pago del 70%, al segundo mes baja un 55%, el tercer mes baja un 45%, y así sabemos que va bajando de manera progresiva hasta llegar al quinto mes a un 30%. Sabemos que obviamente esto es una situación compleja. Cuando aprobamos la ley en el mes de marzo, seguramente ninguno de nosotros imaginaba que ahora en el mes de julio todavía íbamos a estar con trabajadores incorporándose a esta ley, y por lo tanto lo que no queremos es que los ingresos de los trabajadores se vean afectados de manera tan relevante como es obviamente que reciban el 30% de su remuneración, y en consecuencia se está planteando en el proyecto un incremento transitorio para que desde el segundo al quinto mes la tasa... ¿Aló? Adelante, ¿sí? Adelante. Sí. Ya, perdón. Para que la tasa de los trabajadores de reemplazo sea del 55% entre el segundo y el quinto mes. A continuación les voy a mostrar una gráfica que creo que esto lo evidencia de mejor manera. En tercer lugar, presidente, como tercer objetivo es incrementar el monto y los giros de la Ley de Protección del Empleo. Los dos puntos anteriores dicen relación con el seguro de cesantía, y el seguro de cesantía sabemos que opera para las personas desempleadas, es decir, aquellos que han perdido sus puestos de trabajo, y queremos que estas mejoras también las podamos hacer extensivas a los trabajadores acogidos a la Ley de Protección del Empleo. La Superintendencia de Pensiones acaba de publicar hace pocos minutos atrás los datos actualizados. Les puedo señalar que ya son 676.819 los trabajadores con sus contratos suspendidos,
son 108.985 las empresas que se han acogido a la Ley de Protección del Empleo, el 98% MIPYMES y el 77% microempresas, es decir, empresas de 9 o menos trabajadores. Y por lo tanto, esos son datos que acaba de publicar la superintendencia y que creo que son relevantes también para el análisis. Además, presidente, como novedad de este proyecto de ley, se incluyen como beneficiarios del seguro cesantía a 2 grupos de personas que hoy día no eran beneficiarios de los beneficios. Como ya dijimos, los cesantes que cumplen con los requisitos de la Ley de Protección del Empleo, pero que no cumplían con los requisitos de la Ley de Seguro de Cesantía, que es la Ley 19.728. Recordemos que la Ley de Protección del Empleo establece requisitos mucho más flexibles que los requisitos comunes del Seguro de Cesantía. La Ley de Protección del Empleo exige 3 cotizaciones continuas o 6 cotizaciones continuas o discontinuas en los últimos 12 meses, con tal que las últimas 2 sean con el mismo empleador. Y por lo tanto, esos requisitos son mucho más flexibles que los requisitos generales del Seguro de Cesantía, que son los que ya dijimos, 12 cotizaciones o 6, dependiendo si son contratos indefinidos o a plazo fijo, y por lo tanto, como novedad, estamos sumando un número importante de trabajadores que hoy día no accede. Y la otra novedad, presidente, es que estamos incluso haciendo posible que trabajadores que no cumplen con los requisitos para acceder al seguro de cesantía, ya la Ley de Protección del Empleo, igualmente puedan acceder al cobro del seguro de cesantía si es que disponen de recursos en sus cuentas individuales. Eso también es una innovación en términos de que estamos sumando también a un universo importante de trabajadores, que hemos conocido varios casos de personas que no tienen las cotizaciones necesarias, pero que sí tienen fondos en sus cuentas, y por lo tanto estamos sumando para que esos trabajadores también puedan tener un ingreso hoy día en tiempos ciertos que sabemos que son súper complejos, y que obviamente en la medida en que podamos garantizar ingresos, estamos obviamente dando una ayuda a esas personas. Respecto, presidente, para ir al análisis de los puntos uno por uno de manera bien precisa y concisa, respecto a flexibilizar transitoriamente los requisitos para acceder al seguro de cesantía, ahí el gráfico o el cuadro en pantalla creo que es bastante claro. Tenemos los requisitos para acceder al seguro de desempleo sin proyecto y con proyecto, y por lo tanto creo que queda bastante en evidencia el cambio y la flexibilización que se está proponiendo, de manera obviamente que más trabajadores puedan acceder al disminuir los requisitos de acceso. Respecto, presidente, de la tasa de reemplazo, también se está proponiendo que se mejore la tasa de reemplazo. Hoy día sin proyecto tenemos giros decrecientes del 70% el giro 1 hasta, por ejemplo, el 30% el giro 6 o el giro 5 un 35%, y lo que se propone es primer giro un 70% y luego mantener del giro 2 al giro 5 un 55%, y a partir del giro 6 un 50%, pero como les voy a explicar a continuación, con la posibilidad de subirlo a un 55% mediante decreto del Ministerio de Hacienda, suscrito además por el Ministerio del Trabajo. Esto es lo mismo, presidente, pero ahora respecto de la Ley de Protección del Empleo, recordemos que lo que estamos haciendo es subir la tasa de reemplazo tanto para los trabajadores de la Ley de Protección del Empleo, es decir, aquellos que tienen hoy día un contrato vigente, como para aquellos que pierden, obviamente, su puesto de trabajo y que hoy día están desempleados y que tienen que cobrar el seguro de cesantía. Para ambos universos de trabajadores estamos homologando no solo los requisitos de acceso, sino que también estamos homologando la tasa de reemplazo respecto de los giros a los cuales van a tener acceso de cobrar. Respecto al Fondo de Cesantía Solidario, presidente, pues su intermedio a los señores y señoras senadoras que nos acompañan, estos son los pagos que hoy día hace las prestaciones con cargo al Fondo de Cesantía Solidario. Este cuadro ustedes ya lo conocen, lo discutimos latamente cuando tramitamos la ley 21.227. Y aquí está la propuesta del proyecto de ley. El primer giro, 70 o 55%, dependiendo obviamente si es contrato indefinido o contrato a plazo fijo por obra faena. Del segundo al cuarto giro, 55% de la tasa de reemplazo. El quinto giro, 45%, con la salvedad ya realizada de que, mediante el decreto supremo del Ministerio de Hacienda, suscrito además por trabajo, se podrá subir este guarismo hasta el 55%. Y además, una novedad, presidente, estamos incrementando por ley creando por ley un giro sexto y un giro séptimo,
que en caso de cumplirse con ciertos parámetros definidos por el decreto supremo, este giro sexto y séptimo, que en régimen es un 30%, va a poder incrementarse hasta en un 45% de la remuneración promedio. Aquí Alejandro, ¿me quiere plantear algo? Se suben los valores inferiores. Perfecto. Sí, Alejandro me recalca, presidente, que efectivamente se suben además los valores inferiores de los giros cuarto y quinto en el proyecto de ley respecto de lo que tenemos hoy día aprobado, y eso obviamente también es un beneficio importante de destacar. Respecto de los giros de la ley de protección... Perdón, sí. En la lámina anterior. ¿Esa? No, la lámina anterior. En ese cuadro usted plantea el 70 y 55%, no, se me fue. La que está chica. Esa. Sí, sí. Presidente, el 70-55 es porque el 70% para los contratos de duración indefinida y el 55% para los contratos a plazo fijo por hora faena servicio terminado. Marco el punto solamente, pero el punto. Ya. Adelante. Sí. No, el giro 1 se lo subieron. Porque esto tiene, si usted mantiene esa diferencia, mantiene la lógica del seguro de cesantía y no una situación de pandemia. Ok, pero, sí. Entiendo el punto, presidente. Presidente, mire, para la lámina, estamos terminando, quedan dos láminas. Respecto a los montos y los giros de la Ley de Protección del Empleo, estamos incrementando los giros, tal como se está incrementando para el seguro de cesantía, se está incrementando el giro quinto, esto ya lo señalamos, para el seguro de cesantía, lo estamos haciendo también en la Ley de Protección del Empleo, se están creando estos nuevos giros sexto y séptimo, con la posibilidad de alcanzar hasta un 45% mediante este decreto supremo, y la vigencia obviamente hasta el 31 de octubre, que es el plazo de vigencia que tenemos por la ley en términos de los casos de suspensión de los contratos de trabajo. Y finalmente, presidente, se está además proponiendo en el proyecto de ley prorrogar la vigencia para suscribir pactos de reducción. Usted se recuerda que cuando discutimos esta ley, la 21.227 se estableció, y así quedó en la ley vigente, que para los pactos de suspensión la ley tiene una vigencia de 6 meses a contar del día 6 de abril, por lo tanto dura hasta el 6 de octubre, pero para los pactos de reducción la vigencia de 10 meses, es decir, hasta el día 6 de febrero. Todos hemos visto, presidente, que obviamente la recuperación ha sido, en términos de posibilidad de volver a los puestos de trabajo, ha sido lento, todavía no hemos podido comenzar con un cierto retorno en alguna actividad económica. Hay actividades económicas respecto a las cuales les va a costar mucho más. Yo he estado en mucho contacto con el sector turismo, que es un sector que lamentablemente ha estado muy afectado, y ellos ven poco optimistamente poder retornar a ciertos niveles de normalidad de aquí a fin de año, incluso durante el próximo año, en el transcurso del próximo año. Por lo tanto, hay mucho deseo de muchos sectores, obviamente, de poder extender el tiempo de los plazos de reducción de jornada, porque entendemos además que cuando se empieza a volver a la actividad económica, ese retorno no va a ser completo de un día para otro, no vamos a volver con la totalidad de los trabajadores el día 1, y por lo tanto es importante dar ciertos márgenes para que obviamente, por ejemplo, por temas de distanciamiento social, las empresas tengan un grupo de trabajadores que a lo mejor asistan en la mañana, otro grupo de trabajadores en la tarde, o algunos trabajadores lunes, martes y miércoles, otros trabajadores jueves y viernes, y por lo tanto, en la medida que podamos garantizar estos pactos de reducción, que a diferencia de un pacto de reducción normal, este pacto de reducción permite además que los trabajadores reciban un complemento, sus remuneraciones de hasta un 25% de cargo del seguro de cesantía, creemos que obviamente es una herramienta que nos va a permitir proteger los puestos de trabajo a medida que vayamos teniendo un regreso progresivo y paulatino a nuestras labores, ¿cierto?, comunes, como todos esperamos obviamente que sea en el más corto plazo posible, en la medida que las condiciones sanitarias del país así lo permitan, presidente. Y por tanto se está proponiendo también esa extensión de plazo, que es algo que hemos venido recogiendo de las distintas conversaciones que hemos mantenido con trabajadores y con empleadores, especialmente de los gremios más afectados. Eso es, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. Quiero ofrecer la palabra
A los integrantes de la comisión se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Señor subsecretario, yo quiero hacerle 3 reflexiones. 4. 1, no están nuevamente, a pesar de que lo habíamos hablado con la señora ministra, hay que tomar en cuenta una solución distinta para las personas que están con contratos por obra faena. El mundo de los temporeros está en una situación de empobrecimiento y de hambruna tremenda hoy en día. Temporeras no logran siempre tener 6 cotizaciones en 12. Todavía hay bastante informalidad, pero igual cotizan, son parte del seguro de cesantía. Lo segundo es el mundo de la discapacidad que trabaja. Creo que hay que considerar ciertas situaciones especiales para ellos. Lo tercero, yo entiendo que este instrumento lo estamos modificando por la pandemia. Y por ende, el tener un punto de partida distinto para la gente que tenía contratos por obra faena o a plazo fijo versus los que tenían contrato indefinido, bueno, tienen las mismas necesidades fisiológicas que cualquiera, de las mismas familias, y por tanto no tiene mucha justificación el discriminar si es que usted realmente quiere que le aprobemos la última propuesta. Yo no estoy dispuesto a aprobarle la última propuesta de extender la reducción de jornada si no hay una equidad para los trabajadores. Esa norma de extender la reducción de jornada, entendemos su sentido, pero necesitamos equidad para la gente que está cesante hoy en día y que lo está pasando demasiado mal. Se esperaría que podamos hacer unos pequeños ajustes. Entiendo que todos queremos que esta ley pueda avanzar rápido, pero reitero, temas temporeros que todavía siguen pendientes, tienen barrera de entrada, el uso para el mundo de la discapacidad, algunos que trabajan, pero por algún motivo los que trabajan no están entrando. Yo creo que tiene que ver con la forma como los contratan. Entonces quizás hay que establecer algún criterio especial. La diferencia del punto de partida entre los contratos indefinidos y contratos a tiempo parcial. Y los otros puntos que le planteé. Se ofrece la palabra. Presidente. Por favor, subsecretario. No hay más palabras, pero tomé nota muy atentamente de lo que usted plantea. Me hace sentido varios de los puntos señalados, así que obviamente los vamos a revisar internamente. Esto tenemos que revisarlo en conjunto, usted sabe, con el Ministerio de Hacienda, pero es parte obviamente de la discusión y la tramitación, y esperamos obviamente poder revisar estos asuntos, porque usted tiene toda la razón, este proyecto es bastante urgente. Creo que hoy día ya hay personas que están pasando al 4º mes de pago del seguro de cesantía, y por lo tanto, obviamente, en la medida que podamos aprobar antes esta ley, vamos a garantizar que esa persona que pasa al 4º mes, en vez de bajar, y no tengo la gráfica acá, pero al 40%, si no me equivoco, del pago de su remuneración, no baje, sino que suba, y suba al 55%. Por lo tanto, creo que la celeridad es importante. Así que obviamente tomamos nota de los puntos que usted nos ha planteado, y esperamos obviamente en la tramitación que tengamos poder ir llegando a ciertos consensos en la materia. Una consulta, subsecretario. Bueno, le ofrezco la palabra a las senadoras. Yo tengo una consulta sobre lo siguiente. No es responsabilidad suya ni es culpa del ministerio. Voy a partir por ahí. Pero en la ley de ingreso familiar de emergencia está teniendo unas dificultades muy grandes. La plataforma del Mideso está con tremendas dificultades para la gente que ha reactualizado la ficha de protección social, personas que están sin trabajo, que han autorreportado que están sin trabajo, que han actualizado su ficha de protección social, siguen siendo rechazados porque le aparecen ingresos de forma administrativa de periodos previos.
y esas mismas personas, por ende, están con dificultad de acceder al ingreso familiar de emergencia. Quizás con la modificación que se hace ahora, se va a establecer la posibilidad de que algunos que antes no podían entrar al seguro de cesantía van a poder ingresar. Pero no sé si ustedes han estudiado la posibilidad de poner un piso para los primeros meses que sea más alto. Estoy pensando en la gente que gana el sueldo mínimo y que no terminen siendo un grupo de 5 personas o 4 personas, no logran acceder al ingreso familiar de emergencia por errores burocráticos, y que por lo menos por aquí pueden llegar a lo menos a 300.000 pesos como piso, un poco lo que estaba propuesto en la ley de protección a los cuidadoras. Lo planteo porque estamos con dificultad, igual es plata fiscal por un lado y por otro, o debería serlo, pero estamos con mucha dificultad, y para una persona que está con sueldo, es cierto, se supone que lo que no les cubre el seguro de cesantía solo va a cubrir el ingreso familiar de emergencia, pero están habiendo muchos problemas. Yo les pediría que ustedes mismos pueden explorar, porque la lógica era que el IFE cubra la diferencia de estos montos pisos, pero y que son los que le corresponde al seguro de cesantía, pero están con muchas dificultades. Yo llevo 2 o 3 días recibiendo docenas de casos todos los días. Entonces, le ofrezco la palabra a las senadoras. Se ofrece la palabra. Si quieres, vamos al articulado de inmediato. Presidente, ¿Sí? empieza a leer. ¿Sí? ¿Cómo no? Sí, ya. Sí, Entonces, para que vayamos avanzando, vamos sí. dejando pendientes los temas que vayan pendientes, pero entiendo que el Ejecutivo tiene interés que podamos revisar y avanzar en el proyecto. Quizás entre esta y una sesión más podamos despacharlo. Perfecto. Entonces, en el título primero del proyecto de ley se denomina flexibiliza requisitos de acceso al seguro de desempleo y mejora prestaciones. El artículo primero dice: los trabajadores afiliados al seguro de la ley número 19.728 que se encuentren cesantes, sea que hayan suscrito un contrato de trabajo de duración indefinida o a plazo fijo o por obra, trabajo o servicio determinado, podrán acceder hasta el 31 de octubre de 2020 a las prestaciones con cargo a la cuenta individual por cesantía y a los giros con cargo al Fondo de Cesantía Solidario de dicha ley, si cumplen cualquiera de los requisitos alternativos señalados en el inciso primero del artículo segundo de la ley número 21.227 respecto del número de cotizaciones, las que deberán encontrarse registradas con anterioridad al término del contrato. Asimismo, accederán a las prestaciones en las condiciones que establece esta ley los trabajadores cesantes que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 12 y en el inciso primero del artículo 24, ambos de la ley número 19.728. Los artículos que se hace mención, presidente, están en la parte de abajo de la hoja del comparado. Está bien. No sé si nos pueden recordar los requisitos. Son 6 cotizaciones en 12. Un mínimo de Sí. 6 cotizaciones. Sí. 6 cotizaciones en 12 meses, presidente, las últimas 2 con el mismo empleador, o 3 cotizaciones continuas. Lo que hace este artículo, presidente, es homologar los requisitos del cobro del seguro de cesantía a los requisitos que establecimos en la ley 21.227 de protección del empleo. En el fondo es flexibilizar los requisitos del seguro. Mi duda es la siguiente. Son 6 en 12, si es de las últimas 2 con el mismo empleador, y la otra son 3 continuas, punto, con empleadores distintos.
Sí, pueden ser. Sí, pueden ser empleadores distintos, 3 continuas nomás. Las últimas 3, Continuas. Las últimas 3 continuas. quiero Da lo mismo si es el mismo empleador o no. Y eso se acuerda, y eso precisamente, presidente, tuvimos en precaución la situación de los contratos por hora o faena que podían tener distintos empleadores. Entonces quedó 3 La continuas razón- nomás, aun cuando tuvieran empleadores distintos. La razón es que Eso respecto como del la temporada agrícola del año en curso fue desastrosa fondo. por la sequía, Sí, sí, el 24. y fue una situación muy mala, lo que ocurre es que muchos no pudieron acceder al uso de la ley de cesantía. Entonces, yo no sé si cuáles son los datos, quizás nos puedan ayudar, porque estas son las dos barreras de entrada, ¿no? ¿Cuánta gente está quedando fuera del uso del seguro de cesantía por estas barreras de entrada? No sé si nos pueden, porque me imagino que tal como hay para temporeros agrícolas, hay para temporeros forestales, hay para temporeras o gente que trabaja en la faenadora de la pesca, que trabajan algunos meses y que hoy, como tienen registros de cotizaciones, no lograron ingresar al ingreso familiar de emergencia y quedan justo al medio. Yo creo que ese es el grupo que queremos tratar de ayudar. Subsecretario. Presidente, Sí, senadora Van Rieselberghe. aprovechando de que que vi que el subsecretario levantó la mano para contestar, a lo mejor puede contestarnos también otro asunto. Nosotros vimos que ayer aprobamos en la comisión el proyecto para las mujeres que terminan su postnatal con una licencia de, ¿cómo se llama eso? La una licencia parental. Esa misma, la licencia parental, y posteriormente las incorporamos a la protección del empleo. Ahora estamos aumentando nuevamente y mejorando el tema de esta ley que inicialmente se había aprobado. Yo me recuerdo cuando hicimos la discusión inicial, se dijo que el fondo lograba mantenerse estable en el tiempo con una inyección de $2.000 millones que hizo el Ejecutivo. Pero eso era en una proyección inicial con lo que inicialmente habíamos hecho. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿esto va a haber que rellenar esto va a haber que dar fondos adicionales? ¿Vamos a tener que, o es que se ha acogido, o con el solo hecho de que se ha acogido menos gente, eso se estabiliza en el tiempo? Es decir, porque también hay que, es decir, porque acá uno dice una aspiración de deseos que estén todos cubiertos, y yo avanzo en eso, pero me gustaría también saber desde el punto de vista financiero si los fondos que están detrás de esto resisten los aumentos de gasto que estamos aprobando. Muchas gracias. Quizás podríamos complementar la pregunta de que yo entiendo que hasta el momento no se ha tocado ni un peso de los $2.000 millones, que la proyección original era que íbamos a llegar a 3 millones de personas en la ley de protección del empleo. Estamos con números muy por debajo de la expectativa, estamos con 670.000, y es precisamente porque hay holgura en el fondo de cesantía solidario, que se puede flexibilizar las barreras de entrada para algunos de los cesantes. Pero sería bueno que nos puedan dar algunos datos numéricos. Y de la misma forma quiero, subsecretario, compartir una inquietud que fue de la comisión ayer respecto a las trabajadoras de casa particular. Porque lo que parece que sería correcto, aunque digan que no cotizan en el seguro de cesantía, es que no tengan que ser ellas las únicas trabajadoras del país que tengan que comerse todos sus fondos de indemnización y no tengan ningún apoyo público. Porque los trabajadores que están con el seguro de cesantía usan la cuenta individual, pero eso no permite que el empleador lo cargue a pago de indemnizaciones si son despedidos a futuro. Las trabajadoras de casa particular, si no tienen un monto
generosos, que en la mayoría de los casos en su cuenta del 4,1 a 11%, quedan sin nada, batallando para tratar de entrar en el ingreso familiar de emergencia. No hay un ingreso automático que habría sido óptimo, tal como entran los SUF o entran otras personas, ¿no? Y no pueden acceder al fondo solidario de cesantía que va a tener con recursos públicos. Entonces uno pensaría que aquí debería hacerse una excepción de que aquellas mujeres, porque ustedes la metieron en esta ley a las trabajadoras de casa particular, pudiesen tener un acceso a un apoyo público de continuidad después de su primer giro. Y yo me imagino que ustedes tienen datos de cuánta plata en promedio tiene una trabajadora de casa particular, para cuánto alcanza. Yo no pensaría que también deberían poder entrar a contar con apoyo del Estado para los segundo, tercer y cuarto giros. Senadora Goich, ¿usted está pidiendo la palabra? Ah, no, disculpe. Subsecretario. Presidente, bueno, muchas gracias. A ver, respecto de los estimados de personas que podrían ser beneficiarios de esta ley y por lo tanto el delta que vamos a tener respecto de los actuales beneficiarios, lo que les propongo es que mandemos la información a la comisión, vamos a pedirle a nuestro departamento de estudio un cuadro lo más explicativo posible, que haga estas simulaciones, incluso el caso que usted plantea, presidente, respecto de los trabajadores por hora faena, por lo tanto, para saber a cuántas personas estamos llegando. Hay un universo significativo, por ejemplo, de personas que hoy día tiene fondos en sus cuentas individuales, pero no cumple con los requisitos ni de la ley 19.728 ni de la 21.227. Pero creo que es bueno para el análisis y la discusión que podamos mandar esa información a la comisión para saber, obviamente, cuál es el universo potencial de nuevos beneficiarios. Respecto, presidente, de la consulta por su intermedio de la senadora Van Rysselberghe, efectivamente, el informe de sustentabilidad contempla las mejoras a la Ley de Protección del Empleo y está absolutamente financiado. El informe de sustentabilidad no sé si ya lo tiene la comisión, de lo contrario lo podemos obviamente hacer llegar nuevamente, pero está considerado tanto este proyecto como el proyecto de crianza protegida que está actualmente en discusión. También fue aprobado ayer por la comisión y está pasando a sala y por lo tanto ambos están financiados. Y respecto del caso de las trabajadoras de casa particular, efectivamente yo no he estado en las discusiones anteriores, entiendo que la ministra algo ha manifestado respecto de algunos beneficios a los cuales obviamente podrían acceder, pero es un tema que evidentemente podemos seguir revisando en términos de ver cuáles son las alternativas que hoy día tienen para poder acceder a beneficios. Entiendo que pueden acceder al IFE hoy día, pero desconozco el detalle concreto, presidente, entonces voy a pedir más información respecto de los actuales beneficios a los cuales hoy día pueden estar postulando o pueden acceder las trabajadoras de casa particular. Le comento porque ayer en la ley que vimos, donde el título primero está en la licencia médica preventiva parental COVID-19 postnatal, quedó como nombre, se abordó el tema de las trabajadoras de casa particular, pero no hubo voluntad de aprobar el texto que propusieron por la dificultad que ellas tienen. Se ofrece la palabra. Ahora sí, presidente. Por favor, tiene la palabra. Una consulta, perdón, no escuché la presentación inicial, pero tengo una pregunta que es bien práctica, porque hay gente trabajadores que ya han utilizado el tercer giro, que pasa de forma retroactiva. Eso me gustaría saber. A los que ya se les ha bajado, más allá del, o sea, el giro es menos que el 55%, ¿qué es lo que viene a aumentar o a complementar este proyecto? ¿Cómo juega eso? Porque también para entender la urgencia de la tramitación de esta ley, lo que uno quiere es que sea el 55% lo que le llegue a los trabajadores. Y de la demora que tengamos en la tramitación depende el que eso se dé efectivamente.
No sé si me explico bien con la pregunta, presidente. Perfectamente, y yo complementaría. Yo entiendo que el máximo de giros que han podido tener ¿este sería el tercero ahora en julio o el segundo? Tercero. El tercero. Sí. Entonces, la norma va a ser 70, 55 y se estabiliza ahí. Y por tanto es precisamente este mes en el cual se le complementaría el pago del porcentaje del 15% o 10%. ¿Es así? Sí, efectivamente, presidente, por su intermedio la senadora Goich, tiene toda la razón y lo planteamos en la presentación, que efectivamente estamos como en el punto de inflexión, ¿cierto? Porque para el pago siguiente y para el pago los próximos meses, efectivamente ya va a la baja y de 55 pasamos a 45, 40 y 30. Y por lo tanto, estamos en el punto de inflexión en términos de que aquel trabajador que hoy día está recibiendo el 55, a fines de este mes, se le paga el 45, salvo que obviamente avancemos rápido con esta normativa en que pueda obviamente mantener el 55. Hay un universo, en todo caso, menor de trabajadores que ya van en el tercer giro, que fueron aquellos que empezaron en el mes de marzo, porque acuérdense que la ley era retroactiva, y por lo tanto, ese universo de trabajadores hoy día ya debiera estar en el 45 y puede bajar al 40, si no me equivoco, el próximo mes. Si aprobamos esta ley, no solo no baja al 40, sino que sube de vuelta al 55. Y por lo tanto, eso es también parte de la importancia de, obviamente, de la celeridad con la cual, tomando todas las consideraciones que hay que hacer en la comisión, y en eso yo creo que esta comisión ha dado muestra evidente que se puede hacer buen trabajo en poco tiempo. Yo creo que es importante lo que plantea la senadora Goich, porque efectivamente estamos muy contra el tiempo en términos de que no sigan bajando los ingresos de los trabajadores. ¿Está bien? Entonces, no sé si quieren que vayamos avanzando el proyecto, dejando algunos de los temas que queden en evidencia para que podamos ir abordando y vamos despachando los otros. ¿Les parece? Me parece. ¿Ya? Presidente, ¿Sí? primero sí se entiende que aprueban la idea de legislar, Sí. ¿cierto? Ya. Con los presentes. ¿Con qué urgencia está este proyecto? Con discusión inmediata, presidente. Entonces, con los presentes. Ya. Entonces, Sí. veamos el artículo primero. Pero a mí me gustaría dejar pendiente lo que son los requisitos para que el subsecretario nos pueda volver sobre eso para ver 3 grupos de personas, 4 situaciones: temporeras, discapacitados y trabajadora de casa particular. Ya. Entendemos que esos requisitos, aquí vamos a tener establecidos los requisitos respecto a los números de cotización señalado en el artículo 2 de la ley de protección. Yo propongo que podamos aprobar todos menos eso hasta que, digamos, para ir avanzando, para tener una reflexión si estos grupos necesitan una consideración especial. ¿Te parece? Sí, presidente. Sí. Quizá vale la pena ahí, porque el subsecretario no estuvo ayer sobre el tema de trabajadores de casa particular, pero a mí me parece que es clave, o sea, eso lo venimos planteando desde la primera ley de protección del empleo, y lo que sucede hoy día es bien sin sentido desde el punto de vista de la lógica de la política pública, porque el incentivo que tienen las trabajadoras de casa particular es a que las despidan, tener íntegro su fondo de desahucio y postular al IFE, que en rigor el IFE debería llegarles. Entonces no tiene mucha lógica que funcione así. Lo que uno probablemente debería hacer es cautelar que tengan este fondo, bueno, y después se quedan sin protección como en el seguro de cesantía, que nosotros, si miramos en un paralelo para el resto de los trabajadores, estamos garantizando que puedan acceder al seguro de cesantía, al fondo de solidario, ¿no es cierto?, sin penalización por haberlo utilizado ahora con esta medida. Entonces uno debería buscar alguna fórmula en que ellas cautelen parte de sus recursos pensando en una posterior cesantía, que es un escenario además muy probable, y hacer uso
del instrumento de política pública que hay para ese segmento de la población, o sea, que sea el IFE, pero que no estén obligadas hoy día, o más bien que todo el incentivo está puesto en el despido más que en la suspensión del contrato, que es el objetivo que tiene esta ley. Yo creo que este tema, y además lo anticipaba usted, presidente, ayer, va a estar en la discusión, no solo acá en la sala, en la Cámara de Diputados, y sería bueno para poder tramitar con rapidez esta ley que se pueda generar alguna alternativa desde el Ejecutivo. Muchas gracias, senadora. Señor subsecretario, nos lo dejamos pendiente en este sentido, Sí. si le parece. Sí, presidente, me parece bien. Yo ya tomé nota de los 3 universos de trabajadores, los cuales hay que revisar, que los trabajadores por hora faena, las personas con discapacidad y el tema de los trabajadores de casa particular, así que quedamos nosotros también obviamente con la tarea de poder revisar ese tema y buscar alternativas de consenso. ¿Ya? Entonces, propondría que podamos avanzar en el artículo segundo. Artículo segundo, presidente. Para los efectos de las prestaciones que se soliciten en virtud del presente título, no regirá lo dispuesto en los artículos 25 ter y 28 de la ley 19.728, que también se pueden leer en la parte de abajo, presidente. ¿Qué es lo que indican para que se pueda tener claro? El artículo 25 ter establece que el Fondo de Cesantía Solidario aportará a la cuenta de capitalización individual obligatoria para pensiones de los beneficiarios que hayan optado por dicho fondo el monto equivalente al 10% de la prestación de cesantía que les corresponde recibir de acuerdo al artículo 25. Y el 28 establece que el beneficiario no tendrá derecho a las prestaciones previstas en este párrafo, estamos hablando de la ley de seguro de desempleo, no tendrá derecho a las prestaciones previstas en este párrafo o cesarán las concedidas según sea el caso y para cada evento de cesantía si no busca de manera efectiva un empleo. Es decir, aquí están las dos normas, una tiene que ver con las AFP, el aporte del fondo de cesantía a la AFP, y el otro es el requisito de estar buscando trabajo. Sí. Esos no son las dos causales, ¿cierto, subsecretario? Presidente, si me permite, Alejandro Charme, le voy a pedir si puede intervenir. Sí, por cierto. Buenas tardes, por su intermedio, señor presidente. Sí, efectivamente. Me gusta saludarlo. Un gusto. El artículo 25 ter y el artículo 28 son artículos permanentes de la ley del seguro de desempleo y están en el contexto de circunstancias normales, digamos, en que a las personas que acceden al Fondo de Cesantía Solidario, o sea, que tienen la opción de ir por el Fondo de Cesantía Solidario, se les paga solo el 10% de las cotizaciones, nada más, no se le paga la comisión de la AFP, para aclarar ese punto. Pero son solo aquellas que optan por el Fondo de Cesantía Solidario. En la lógica actual, frente a la crisis sanitaria, ya no se hace esta opción, sino que automáticamente se va al Fondo de Cesantía Solidario. Entonces estarían muchas personas y se optó por excluir ese para que estos fondos se destinaran a prestaciones para resguardar más los hogares y los ingresos del hogar en este momento que destinarlo a la cuenta individual. Y en el segundo caso, por las circunstancias normales del empleo y del mercado laboral en estos momentos, no exigirles que estén buscando o que como exigencia de mantener el beneficio, digamos. Porque en el sentido normal, en tiempos normales o en régimen, si la persona se negare a un trabajo que le ofrece la Bolsa Nacional de Empleo, se le puede terminar el beneficio. En este caso, no se le va a exigir eso por las circunstancias normales que estamos viviendo. ¿Ya? ¿Estaríamos de acuerdo con esto? Esto es para eliminar barreras de entrada o, digamos, para flexibilizar requisitos. ¿Estás de acuerdo en votar al artículo 2? De acuerdo. ¿Por unanimidad de los presentes, presidente? Sí es. Ya, muy bien. El artículo tercero. El artículo tercero, presidente. Artículo tercero. Las prestaciones que se paguen con cargo a los fondos de la cuenta individual por cesantía durante el periodo de vigencia de esta ley se regirán
por la tabla incluida en este artículo, tanto para los contratos de trabajo de duración indefinida como para los contratos a plazo fijo o para una obra, trabajo o servicio determinado. En ambos casos, con cargo a dicha cuenta, se pagará el número de prestaciones y montos que se alcancen a financiar de acuerdo con los porcentajes indicados para cada mes en la tabla de este artículo. Inciso segundo, la prestación por cesantía que se recibirá durante los meses que se indican en la primera columna de la tabla, señalada en este inciso, corresponderá al porcentaje indicado en la segunda columna, que se calculará sobre el promedio de las remuneraciones devengadas por el trabajador en los últimos 3 meses en que se registren cotizaciones anteriores al término del contrato de trabajo. Y ahí viene la tabla, presidente, que se describe, y finaliza este artículo tercero. Para el financiamiento de las prestaciones a que se refiere este artículo, se girarán los recursos de la cuenta individual por cesantía del trabajador, y cuando estos fueren insuficientes, se financiarán con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4 de esta ley. Señor subsecretario, aquí Alejandro. dice que esto va a ser igual para Sí. indefinido, entonces nos guiamos por esto. Sí, es lo mismo para contrato indefinido, para obra faena, porque respecto de los fondos, de los giros de la cuenta individual, presidente, ya estamos ahí homologando y se está estableciendo, obviamente, lo que ya señalamos en la presentación, de aumentar la tasa de reemplazo del giro segundo al giro quinto y dejarla fija en un 55%, presidente. Es decir, la cosa es como aquí se dice que después de agotarse los recursos, se girarán los recursos de la cuenta individual, y cuando estos fueran insuficientes, se financiarán con el fondo de cesantía, de acuerdo a lo que dice el artículo 4. Es ahí donde hace la diferenciación según el tipo de trabajador. Sí, exactamente. La diferenciación, presidente, usted lo dice muy bien, es solo en caso del primer giro del Fondo de Cesantía Solidario, no de la cuenta individual. Ya, entonces, lo que a mí me pasa, esa parte yo propongo, podemos votar la primera, o no sé si corresponde al artículo 4, pero precisamente porque el fondo es de cesantía solidaria y hay recursos públicos predispuestos en caso de que se agoten, no debería, dado que las familias van a tener la misma necesidad, da igual que era un maestro de la construcción o una persona que estuviera con otro contrato por obra faena, van a tener la misma necesidad familiares de contar con su sueldo. Entonces, la verdad presidente, es un castigo. ¿Sí? Sí. Presidente, yo le propongo que aprobemos el artículo tercero y el artículo cuarto dejemos pendiente esa distinción para obviamente poder revisarla, porque esa distinción está en el artículo cuarto y a mí me hace sentido lo que usted plantea, pero evidentemente tenemos que verlo en conjunto con el Ministerio de Hacienda y ver alguna alternativa. ¿Ya? ¿Leemos el artículo cuarto antes para estar conscientes? ¿Quieren votar el artículo tercero los colegas al tiro? Parece adecuado votarlo, presidente. ¿Ya? Lo único que quiero evitar, Andrés, es que no generemos una situación de hecho que las personas con contrato por obra faena a veces trabajan muchas veces al año, y no solamente 6 cuotas, pero van a quedar castigados a un pago menor. ¿Ya? Pero no tengo problema de que votemos todos los primeros dos incisos de la tabla del artículo tercero. ¿La tabla está en el cuarto o en el tercero? Ah, en el tercero. En el tercero. Están los dos, hay dos tablas en el artículo tercero y en el artículo cuarto. Hay Por eso tablas. soy partidario que aprobemos el inciso primero, segundo más la tabla del artículo tercero, Ya, como punto de partida. ya. Sí. Si les Presidente, parece. ¿Sí? presidente, sí, que Alejandro quiere hacer una salvedad respecto a ese punto. Por su intermedio, señor presidente, lo que pasa es que el artículo tercero, frente a la inquietud que usted plantea, señor senador, no debería modificarse. La inquietud que usted plantea está en el artículo cuarto, inciso tercero, que dice la prestación correspondiente al primer mes para los trabajadores con contrato a plazo fijo, obra, trabajo o servicio corresponderá al 55%. Sí, estoy consciente, por eso quiero votar el artículo tercero, los primeros dos incisos y la tabla, para comenzar. Ya. ¿Habría de acuerdo de aprobar aquello como punto de partida? De acuerdo. De acuerdo, está bien. Y yo lo que quería pendiente es el último inciso,
porque eso va a estar en coincidencia con lo que hablemos Sí. con el cuarto. Leamos Sí. el artículo cuarto. Ya. Esto quedó pendiente. Perfecto. Artículo cuarto. Las prestaciones que se paguen con cargo al Fondo de Cesantía Solidario de la Ley 19.728 durante el periodo de vigencia de la presente ley se regirán por la tabla incluida en este artículo, tanto para los contratos de trabajo de duración indefinida como para los contratos a plazo fijo o por obra, trabajo o servicio determinado, con excepción de lo señalado en el inciso tercero de este artículo. En ambos casos se pagará un máximo de 5 prestaciones en los porcentajes indicados para cada mes. Inciso segundo, la prestación por cesantía que se pagará durante los meses que se indican en la primera columna de la tabla y hasta el 31 de octubre de 2020 corresponderá al porcentaje indicado en la segunda columna, que se calculará sobre el promedio de las remuneraciones devengadas por el trabajador en los últimos 3 meses en que se registren cotizaciones anteriores al término del contrato de trabajo. La prestación estará afecta a los valores superiores e inferiores para cada mes a que aluden las columnas tercera y cuarta, respectivamente, que también están en la pantalla. Inciso tercero. La prestación correspondiente al primer mes para los trabajadores con contrato a plazo fijo o por obra, trabajo o servicio determinado corresponderá al 55% del porcentaje del promedio de la remuneración con un valor superior de 513.038 pesos y un valor inferior de 225.000 pesos. Las restantes prestaciones se sujetarán a la tabla del inciso precedente. Inciso cuarto. Mediante decreto supremo dictado por el Ministerio de Hacienda y suscrito además por el Ministro del Trabajo y Previsión Social, se establecerán los parámetros que permitirán, durante la vigencia de la presente ley, aumentar el porcentaje del promedio de remuneración del quinto giro señalado en el inciso segundo, pudiendo llegar hasta un porcentaje del promedio de remuneración del 55%, en cuyo caso también deberá fijar el valor superior del beneficio, el que se incrementará proporcionalmente hasta llegar al valor de 513.038 pesos. En caso de que se incremente el porcentaje promedio de remuneración al límite máximo de 55% de esta. Los parámetros a considerar serán, entre otros, las condiciones sanitarias y del mercado laboral y las realidades regionales asociadas al impacto de la enfermedad COVID-19. Aquellos beneficiarios que estén percibiendo el quinto giro con cargo al Fondo de Cesantía Solidario tendrán derecho, durante la vigencia de la presente ley, a un sexto y séptimo giro de prestación, según lo establecido en el inciso tercero del artículo 25 de la Ley 19.728, conforme a la tabla establecida en ese mismo inciso y en base a la remuneración promedio señalada en este artículo. Asimismo, los parámetros señalados en el inciso cuarto de este artículo permitirán aumentar, durante la vigencia de la presente ley, el porcentaje del promedio de remuneración del sexto y séptimo giro señalados en el inciso anterior, pudiendo llegar hasta un porcentaje del promedio de remuneración del 45%, en cuyo caso también deberá fijar el valor superior de la prestación, el que se incrementará proporcionalmente y no podrá ser superior el monto indicado para el quinto giro según la tabla del inciso segundo de este artículo. Muy bien, se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Subsecretario, yo quiero plantear, espero que los colegas me puedan acompañar en esta reflexión. Yo no tengo problema en aprobar todo menos la diferenciación que hacen entre trabajador a plazo fijo, porque ustedes nos están pidiendo, por otro lado, que con el seguro de cesantía le demos un subsidio a las empresas que reducen su jornada por un año. Un año. Es decir, ahí no tienen problema que usemos el fondo de seguro de cesantía, pero sí lo tienen para estos otros trabajadores. Entonces, yo creo que varios estamos dispuestos a ayudar. Entendemos que se está distorsionando el seguro de cesantía en esta coyuntura.
distinto a los propósitos para los que se crearon. Pero no debería ser a costa de no subirle los beneficios a los trabajadores que están por hora faena. O sea, Presidente. yo les propondría lo siguiente, que podamos ir despachando aquellos incisos que no tienen dificultad, dejamos pendiente para la respuesta de ustedes, Sí. a que nos puedan clarificar este punto. Sí, presidente, sí, por su intermedio. A ver, me queda muy claro el punto que usted plantea. Como ya señalé, voy a hacer los mejores esfuerzos por buscar, obviamente, buscar un acuerdo y un consenso en ese punto, que me hace sentido también lo que usted plantea. Y por lo tanto, presidente, le planteo que, o sea, le propongo que aprobemos el artículo y dejemos pendiente el inciso tercero, y a la brevedad posible, antes de la próxima sesión, vamos a tener una respuesta ya desde el Ejecutivo para ver cómo podemos subsanar esa diferencia entre los contratos indefinidos y los contratos a plazo fijo respecto al primer giro del Fondo de Cesantía Solidario. Una consulta, subsecretario. La situación de las personas que están recibiendo su tercer pago ahora y la diferencia, ¿esto está abordado en otro inciso, el cómo se va a pagar, de poner al día o no? No es retroactivo, presidente. Por lo tanto, esto rige a los futuros pagos que hagamos que no se hayan alcanzado a hacer. Y por lo tanto, porque hacer una reliquidación de aquel que ya se le pagó el 45 para volver al 55 no está considerado. Está bien, pero parece que fuera justo, ¿no? Entonces, como estamos en el mes de julio, y esta ley comenzó en mayo, junio, julio, no se ha pagado julio, entonces tenemos que asegurar que julio se pague con esta nueva tabla. Y eso obliga a que desde ya se tomen las acciones administrativas para que eso ocurra. Deberíamos estar justo pisando callos para que resulte, ¿no? Sí. Presidente, a ver, ese punto no está considerado. Yo estoy tomando nota, evidentemente, de los planteamientos que han surgido en la comisión, y obviamente es un tema que vamos a revisar, pero en el texto legal, en el proyecto, no está considerado. Administrativamente es bien complejo poder hacerlo, pero sin perjuicio de eso, presidente, obviamente vamos a revisar esa propuesta, así como las otras que han surgido durante el debate de la discusión, entendiendo que el gran universo de trabajadores, como bien lo planteaba por su intermedio la senadora Goich, están en el punto de inflexión hoy día de pasar al 45, o sea, hoy día están en el 55, y por lo tanto, evidentemente, es importante que esta ley entre en vigencia antes del último pago, del pago de este mes, para que no bajen al escalafón siguiente. Pero tomo nota, presidente, del punto planteado por usted en esta oportunidad. No sé si vamos a necesitar una norma adecuatoria, por eso aquí quizás se tiene que decir que la tabla que regirá para el mes de julio es la de esta ley. Pero, presidente, eso se puede agregar como un nuevo artículo eventualmente, o en alguna, porque la ley es transitoria, entonces no un transitorio del transitorio, pero eso se podría eventualmente agregar como un nuevo artículo sin necesidad de modificar el articulado que está en el proyecto ahora presentándose. Ya, pero su percepción es que no está incluido julio con el pago del 55 en el informe financiero. Eso es lo que usted está sosteniendo. Yo tendría que suponer que sí lo está, porque esta ley va a estar vigente para julio. Sí, por eso me no, inquieta mucho que precisemos para que todos estemos de acuerdo. No, presidente, sí está considerado. Lo que yo le planteo es que hay un universo muy bajo de trabajadores, que quiero chequear bien el número para no equivocarme, que ya está en el 45%, ese universo de trabajadores, si aprobamos la ley, va a subir al 55%. Lo que le planteo que no está considerado en la ley es que si ese trabajador recibió un 45%, se le restituya, por así decir, ese porcentaje. A eso me refiero. Pero sí está considerado que a fin de mes paguemos el 55%, y de hecho ojalá lo pudiéramos lograr
¿cierto? Y evitar que la mayor cantidad de personas que se está cogiendo la ley baje del 55%. Ya, muy bien. Entonces propongo que aprobemos el primer inciso, el segundo y la tabla. Propondría que en el primer inciso no pongamos la frase con excepción de lo señalado en el inciso tercero de este artículo. Y aprobamos el inciso siguiente que parte con mediante decreto supremo, de ahí hasta el final. ¿Habría acuerdo en eso? Es decir, primero, segundo, ¿La tabla es del cuarto. inciso segundo o del tercero? Este es el inciso segundo de la tabla. Ya, ok. Entonces quedaría el tercero segundo, nomás. dejar pendiente el tercero y la frase que está en el inciso primero que hace referencia al inciso tercero. Ya, esas dos cosas quedarían pendientes. Sí. ¿Aprobamos todo lo demás, si les parece? Bien. ¿Habría acuerdo unánime? Ya. Unánime. Ya. Aprobado. El artículo 5º. Artículo 5º. Los trabajadores afiliados al seguro de la ley 19.728 que se encuentren cesantes y no cumplan los requisitos de acceso establecidos en el artículo 12 de la ley 19.728, ni los del artículo 1 de esta ley, podrán solicitar solo las prestaciones con cargo a su cuenta individual por cesantía en conformidad al artículo 3º. Ello hasta el número de meses y en los porcentajes respectivos que alcancen a financiarse con los recursos disponibles de dicha cuenta. Para el cálculo de las prestaciones se considerará el promedio de las remuneraciones devengadas por el trabajador en los últimos 3 meses en que se registraron cotizaciones. Para los efectos del cobro de las prestaciones del inciso precedente, no regirá lo dispuesto en el artículo 51 de la ley 19.728 para los trabajadores que se encuentran cesantes a la entrada en vigor de la presente ley. La sociedad administradora de fondos de cesantía deberá pagar las prestaciones que señala el inciso precedente si el trabajador no registrare cotizaciones en su cuenta individual por cesantía el mes anterior a la fecha de la solicitud. Ya, se ofrece la palabra al secretario. Presidente, sí, esta norma, lo planteamos en la presentación, es para aquellos trabajadores que hoy día no cumplen ni los requisitos de la Ley de Protección del Empleo, ni los requisitos del seguro de cesantía, pero que sí disponen de recursos, sus cuentas individuales del seguro de cesantía, para que puedan acceder al cobro de estas prestaciones. Nosotros estamos afinando los números, pero entendemos que son casi 1,5 millones de potenciales beneficiarios, que son personas que hoy día han perdido, por ejemplo, o están cesantes más bien, y tienen recursos en sus cuentas individuales, pero no cumple con los requisitos de cotizaciones que puedan acceder obviamente a estos pagos, presidente. Por lo tanto, es ampliar obviamente el abanico de personas que pueden obviamente acceder a los beneficios del seguro de cesantía. Una consulta. Yo entiendo que aquí se le está permitiendo hacer uso de la cuenta individual. Es como retirar las plata a la AFP, dirían algunos. Para el fin que corresponde. Pero esta es la indemnización, esta es la provisión del empleador. Entonces, sin perjuicio de aquella reflexión, permíteme hacer la consulta de fondo que quiero hacer. Y si estas personas quedan cesantes el próximo año, no van a poder hacer uso del seguro de cesantía si cumplen los requisitos, porque no van a tener plata en la cuenta individual. Es decir, me interesa mucho el que podamos, en estas flexibilizaciones que estamos haciendo, que nos cuente qué pasa con la gente, porque en la suspensión, la gente a la que se le suspendió el trabajo o que pactaron jornada reducida, van a tener derecho a usar el seguro de cesantía en caso de que se termine la relación laboral. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar
con esta gente que va a usar su cuenta individual y el próximo año quedan cesantes, es decir, consumen la plata, la indemnización del empleador y una parte que aportaron ellos, que es la menos, ¿qué posibilidades van a tener de acceder al seguro de cesantía el próximo año? Por su intermedio, señor presidente, el próximo año el seguro de cesantía va a estar en un régimen normal, y en un régimen normal el seguro de cesantía se cobra teniendo 12 cotizaciones desde el último giro, desde la fecha de afiliación. En el evento de que estas personas retiren su dinero y vuelvan a quedar cesantes, quiere decir que entre medio tuvieron una relación laboral. Si esa relación laboral es de un contrato de duración indefinido, como ocurre en el régimen normal, van a tener que tener 12 cotizaciones. Si esa relación laboral es de un contrato a plazo fijo, como ocurre en el régimen normal, van a tener que tener 6 cotizaciones. Si no las tienen, estarían en la circunstancia normal de régimen del seguro de cesantía. Si las tienen, pueden acceder a las prestaciones del seguro de cesantía, y si las 3 últimas cotizaciones son con el mismo empleador, pueden acceder al fondo solidario, al fondo de cesantía solidario. Perdón, si los últimos contratos con el mismo empleador, pueden acceder al fondo solidario. ¿Esa es la barrera de entrada? Lo que pasa, por su intermedio, señor presidente, el seguro de cesantía en régimen contempla que para acceder a las prestaciones con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, las 3 últimas cotizaciones se hayan hecho con el mismo empleador. Ese es un requisito que ha existido siempre. Entonces, el supuesto que usted está poniendo, señor presidente, es un supuesto en régimen. Por tanto, estando en una situación en régimen, operaría el seguro, la ley 19.728, sin estas modificaciones temporales. Yo solo quiero decir que el próximo año vamos a estar medio en una crisis gigante. Y por tanto, no sé cómo hablamos de régimen en ese contexto. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra a los colegas. Una votación, el artículo 5. Pero estamos de acuerdo, ¿no? ¿De retirar los fondos de la AFP? Pero si a usted no le gusta, pues, presidente. Entonces, no sé si me gusta esto. ¿Cómo se va a cambiar de caballo? Como los fondos de indemnización, estamos obligando a las trabajadoras de casa particular a comer su indemnización, a los trabajadores usar sus fondos de indemnización. Y cuando entonces, mi duda es, si usan estos recursos y los despiden el próximo año, está claro, no van a tener derecho a acceder al seguro de cesantía. Y la pregunta es si sobre estos fondos, que debería ser una norma que se agregue, que el empleador no pueda descontar a estos trabajadores como parte del fondo de indemnizatorio, que es lo mismo que pusimos en la ley ayer. Entonces no sé si don Fernando está con voluntad de aquello. Presidente, a ver, desconozco el detalle de lo que se pactó ayer, pero un punto importante respecto a este artículo. Este artículo está pensado en aquellos trabajadores que hoy día están desempleados, es decir, hoy día están sin un trabajo y que no han podido cobrar su seguro de cesantía porque no han cumplido con los requisitos. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es decirle, señor trabajador, usted no cumplió con los requisitos de cotizaciones, pero sí tiene fondo en su cuenta del seguro de cesantía, acceda al seguro de cesantía. Ahora, efectivamente, si ese trabajador en un año más vuelve a quedar desempleado, como muy bien planteaba Alejandro Charme, vamos a tener que analizar en ese momento, de acuerdo a los requisitos que estén en ese momento, si cumple o no cumple las condiciones. Ahora, hay un debate pendiente, presidente, que yo creo que en algún momento va a haber que dar lo que es la modernización del seguro de cesantía, ya la comisión de usuario planteado este tema de los requisitos, etcétera, y por lo tanto, tal vez luego de estos debates podremos avanzar en esas materias, ¿cierto? Y modernizar el seguro de cesantía, y a lo mejor el próximo año podemos tener una normativa distinta, pero para este caso concreto, presidente, estamos hablando de casi 1,5 millones de trabajadores que hoy día está cesante.
y que no cumple con los requisitos, y por esta modificación de este artículo lo que estamos haciendo es darle una posibilidad que accedan a esos fondos que son de cesantía, pero que lamentablemente por requisitos de, por ejemplo, cotizaciones mínimas, hoy día no pueden ocuparlo, y le estamos dando obviamente una posibilidad de que tengan este ingreso hoy día, que de lo contrario no lo tendrían. Y créeme que, presidente, que son muchísimos trabajadores, porque además a nosotros nos lo señalan bastante por distintos medios de trabajadores que nos dicen, oiga, tengo recursos en mi cuenta, pero por no cumplir con las cotizaciones no puedo acceder, y lo encuentran injusto. Y por tanto, esperamos, presidente, que obviamente se entienda ese argumento y pueda ser aprobada la norma. Entiendo que los dos casos anteriores que vimos hasta ahora, todos los trabajadores tienen derecho a acceder a la cuenta individual y al fondo de cesantía solidario. En este caso solo tienen derecho a acceder a sus cuentas individuales. Y la pregunta que hice es, buscando acoger la propuesta, es si, tal como hubo en la ley, en la versión 1 de la Ley de Protección del Empleo, hay gente a quienes se les suspende la relación laboral, el consumo de recursos de la cuenta individual no podrá ser considerada para al momento de pagar las indemnizaciones por el empleador frente a una futura cesantía. Entonces debería considerarse también para este grupo de trabajadores. Estamos hablando de las condiciones de excepción. Sí. Entonces, mi Presidente. tema es, también yo puedo aprobar esto, pero me gustaría que estuviera el complemento tal como lo hay para la gente que se le suspende el empleo. Entonces no tiene ninguna razón por qué para ellos sí y a otros no. Presidente, sí, por su intermedio, sí, Alejandro tiene un punto importante respecto a esto, presidente, que me gustaría que lo pudiera plantear. Don Alejandro Char. Presidente, por su intermedio. En el caso de la suspensión es distinto al caso de la cesantía. Estos trabajadores que accederían a este beneficio del artículo 5 ya son cesantes, por tanto, en su oportunidad se les despidió, se les podría haber despedido el año pasado, por tanto, su empleador ya imputó a la indemnización lo que él aportó al seguro de cesantía. Si estos trabajadores se reintegran al mercado laboral, su nuevo empleador les va a cotizar por el seguro de cesantía, y si ese nuevo empleador los despide, va a tener todo el derecho a imputar a esa indemnización el seguro de cesantía, pero va a ser por una relación que no se va a regir por esta ley, porque esta ley es temporal. Entonces, el supuesto es un supuesto futuro que se va a regir por las normas generales del seguro de cesantía. Y con respecto al este trabajador ya fue cesante y ya se le imputó esa indemnización. Él está en un periodo de cesantía que puede ser anterior al estallido social o puede ser anterior al 18 de marzo. Y por tanto, cuando él encuentre trabajo, o sea, está cobrando las prestaciones porque no tiene trabajo y tiene la calidad de cesante. Sí. Y si afortunadamente, y ojalá estas personas encontraran trabajo porque el mercado se reactive, esa persona ya entra, y si está fuera del régimen de esta ley, que es súper temporal y acotado, va a entrar por el régimen normal. Está bien, en votación. En votación el artículo 5. Está por unanimidad, ¿no? No lo sé. Ahora, ¿Cuál es su problema, presidente, para entender? Yo estoy a favor, me parece. No, yo voy a votar a favor del artículo 5. ¿Perdón? Yo voy a votar a favor del artículo 5. Es gente que hay dos grupos que no tienen derecho a acceder al seguro de cesantía. Uno, como estos, que no cumplen los requisitos. Está pendiente la revisión de los requisitos. Quiero recordar eso, ¿no? Sí. Pero eso no va a afectar esto. Y mi única duda era que tal como existe para los trabajadores suspendidos, tal como lo hicimos ayer para las madres, si usaban en este periodo excepcional este mecanismo del seguro de cesantía, en la discusión de ayer era para el cuidado de sus niños, no se les descontaba, no se les impedía a futuro volver a usar el seguro de cesantía, y lo que se haya consumido de la cuenta individual no se imputaba al pago de indemnizaciones futuras. Entonces mi duda era distinta a lo que dice el señor Charme, es que ya se le imputaron las indemnizaciones a su cuenta individual,
esto es posible, todo depende de cuál fue la causa del despido, porque puede haber sido por renuncia voluntaria, en este caso no corresponde. Entonces, hay diferentes situaciones, pero entiendo que el Ejecutivo no está disponible a avanzar en esa área. Eso es bueno entender pocas palabras. Queremos avanzar en un proyecto. Disculpe, señor presidente, disculpe, solo aclarar que el supuesto de la suspensión es un trabajador que está suspendido respecto a un mismo empleador que en el futuro lo puede despedir. Acá estamos en una situación fáctica distinta. Es un trabajador cesante que ya fue despedido y que a futuro podría encontrar otro empleador. Entonces, está bien que la suspensión... O él mismo. No, es que era para explicar. Okay, sí, pero está bien. Senadora White. Sí, no, además clarificar que hasta donde yo entiendo aquí no tiene que ver con la causal del despido, sino que con el cumplimiento de los requisitos, que son las cotizaciones previas, es distinto a la indemnización. Ahora, obviamente enganchan en la medida en que parte de lo que se ha aportado se imputa a indemnización lo que está en la cuenta individual, que es su preocupación, pero clarificar ahí. Ahora, yo entiendo perfectamente su planteamiento en que esto juega con la flexibilización de los beneficios, porque probablemente en la medida en que más flexibilizamos los requisitos de acceso, menor cantidad de trabajadores nos quedan en el artículo 5º, pero me parece razonable que puedan hacer uso de estos recursos cautelados, además que aquí no se está afectando indemnizaciones futuras que puedan tener por despido. Así que yo estoy a favor de esta norma. Sí, está bien, yo la voy a votar a favor. Tengo una consulta al subsecretario. ¿Estos pagos son ingresos formales? No, presidente. ¿Y podemos explicitar que no son pagos formales? No es necesario. ¿No son ingresos formales? No. Y para efecto, el tema es muy sencillo. La gente puede postular ingresos familiares de emergencia. Entonces, pero si estos pagos entran, si son ingresos formales, los van a limitar. Presidente, sí. Sí, aquí Alejandro le va a explicar porque estas son prestaciones del seguro de cesantía y eso ya está... Este es un beneficio de seguridad social y los beneficios de seguridad social son ingresos no constitutivos de renta. Y aunque para fines tributarios. Para fines tributarios. Pero el tema, Alejandro, para el registro social de hogares. Sí, pues. Sí le van a contemplar estos ingresos, o sea, presidente, eso hay que decirlo con claridad. Lo que yo encuentro es que el trabajador podrá, o sea, no está obligado, y creo que eso hay que clarificarlo. Yo no sé, y probablemente sería útil tener más el detalle, que entiendo lo comprometido del subsecretario, de saber para cuánto les alcanza esto, o sea, dónde está concentrado, ¿no es cierto? Hay gente que va a poder sacar, así como en la lógica del retiro de la AFP que usted plantea, ¿cuánto significa? O sea, el equivalente a cuánto giro, pero evidentemente está la alternativa del IFE para estas personas y esto se le va a contabilizar como un ingreso y que va a complementar el IFE. Así lo entiendo yo, ¿no? Es que debería ser algo autónomo del IFE y por eso que no se pueda considerar como ingreso formal, porque estos son ahorros, no es una remuneración. Entonces, para que no lo hagan compatible, porque lo que va a hacer, si sacan su plata, no reciben el aporte del Estado. O van a tener que esperar que termine el periodo del IFE para sacar esto. Y para sectores medios, esto podría ser una solución para algunas personas. Esto normalmente va a ser para familias de sectores medios que tienen más recursos acumulados. Sí, lo vamos a revisar, presidente, por su intermedio lo vamos a revisar. Tome nota obviamente el planteamiento que para efectos de este artículo tenga un tratamiento especial, así que tomamos nota de la inquietud. ¿Ya? ¿Lo aprobaríamos por unanimidad? Ok. ¿Ya? O por unanimidad, 4-0. El artículo 6. El artículo 6 de este título primero dice: en todas aquellas materias no previstas en este título, regirán las disposiciones de la Ley 19.728, Seguro de Desempleo, en tanto ellas no sean incompatibles o contradictorias con la presente ley. ¿Les parece? Ya.
Seguimos con el título segundo, presidente. Sí, estamos en la hora. Sí. Yo tengo comisión mixta ahora, pero Yo podemos también tengo. avanzar el próximo artículo. ¿Lo leo? Ya. Sí. Dentro del título segundo, perfecciona las prestaciones de la Ley 21.227, conocida como Ley de Protección al Empleo, artículo séptimo, durante la vigencia de la presente ley y hasta el 31 de octubre de 2020, las prestaciones el artículo segundo de la Ley 21.227, que lo pueden leer ahí abajo, que faculta... ¿Para quiénes son? Perdón. ¿Suspendido? Página 7, presidente. ¿Ya? Sí, para los suspendidos, presidente. Ya. Sí, artículo segundo, que faculta el acceso a prestaciones de seguro de desempleo de la Ley 19.28 en circunstancias excepcionales, se regirán por los porcentajes señalados en las tablas de los artículos 3º y 4º precedentes y por los valores superiores e inferiores de este último artículo, según corresponda. A su vez, los parámetros señalados en el inciso 4º del artículo 4º permitirán aumentar durante la vigencia de la presente ley el porcentaje del promedio de remuneración del quinto giro que les corresponda a los trabajadores afectos a la ley 21.227, pudiendo llegar hasta un porcentaje del promedio de remuneración del 55%, en cuyo caso también deberá fijar el valor superior de la prestación, el que se incrementará proporcionalmente y no podrá ser superior a 513.038 pesos. En caso de que las condiciones sanitarias lo ameriten y se cumplan los parámetros establecidos en el decreto señalado en el inciso 4º del artículo 4º, el ministro de Hacienda, mediante la dictación de uno o más decretos supremos, los que serán suscritos, además, por el ministro del Trabajo y Previsión Social, podrá aumentar el porcentaje del promedio de remuneraciones del quinto giro, según lo dispuesto en el inciso anterior. Asimismo, los parámetros señalados en el inciso 4º del artículo 4º servirán para determinar la potencial extensión de los giros a realizar con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, otorgando un sexto y séptimo giro hasta el 31 de octubre de 2020. Mediante el mismo procedimiento dispuesto en el inciso 3º, se podrá conceder un sexto y séptimo giro, según lo indicado en el inciso anterior. Además, dicho decreto fijará el porcentaje del promedio de remuneración que se deberá considerar, el cual no podrá ser superior al 45%, y los valores superiores e inferiores del beneficio, los cuales no podrán superar los valores del quinto giro, según la tabla del inciso segundo del artículo 4º, fijándose proporcionalmente. Yo entiendo que este es el artículo de homologación, por así llamarlo. ¿Así es, subsecretario? Exactamente, presidente. Este artículo hace tres cosas muy simples. Primero, homologa la tabla a lo que ya aprobamos, que es de la tabla de protección de empleo sea la misma tabla del seguro de cesantía. Segundo, la posibilidad de que el quinto giro pueda subir al 55% también en virtud de ese decreto. Y lo otro que hace, homologa la ley de protección del empleo estableciendo el giro 6 y giro 7, que la ley de protección del empleo no lo tiene, pero sí lo tiene la ley 19.728 sobre el seguro de cesantía. ¿Está bien? Si les parece a los colegas, yo entiendo, subsecretario, que es aquí donde, si uno quiere pensar en el trabajador con discapacidad, porque hay muchos trabajadores que trabajan, pero igual mantienen su pensión de invalidez, pero que no se les cotiza por el seguro de cesantía. Y por ende debería contemplar cómo ellos puedan efectivamente ser beneficiarios de algún tipo de apoyo cuando pierden la pega o se les suspende la pega, hoy quedan en una situación bien tierra de nadie. Es por cómo se hizo la ley para incorporar el mundo de la discapacidad al trabajo, no están obligados a tener esta cobertura y quedan bastante desprotegidos. Pero daríamos por aprobar este artículo 7. Sí.
Ya, aprobado por la unanimidad de los presentes, 4-0. ¿Cuándo continuamos, presidente? Yo le propongo que continuemos en la tarde. ¿Habría disposición de continuar en la tarde o paralelo a la sala a ¿Qué partir es de lo las que tenemos 5? hoy día, qué es lo que tenemos? Que tenemos algunos proyectos. ¿Cuál es la tabla de hoy día? No lo sé. ¿Y Hacienda vio lo que aprobamos ayer? No lo sé. Se No, envió la el otra persona informe está. comparado, pero nosotros no sabemos si lo pusieron en tabla o lo van a ver en la tarde. No sabemos. Presidente. Aquí sí. Ahí está van a compartir la tabla de la sala para que la vean, presidente. ¿Ya? Pero lo dejaríamos hasta acá, esto, ¿entiendo? Sí. Perfecto, presidente. ¿Y ustedes nos confirman si a la tarde seguimos y en qué horario? Sí, yo Veamos creo que va a ser como las 5. Pongámonos de acuerdo ahora. Pongámonos de A las acuerdo 5. ahora. A las 5 está perfecto. Hay que ponerse de acuerdo, presidente, porque hay que fijar la combinación Zoom A y las todo. 5, ¿les parece a las 5? Por nuestra parte, Bien. ok, presidente. Sí, Ya, y a por las último, 5 como ayer quedamos. salimos un rato a la sala.